están? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta Escuela de Familia, edición número 10 hoy. Venimos trabajando ya desde agosto, trabajando en la previa, en la pareja, en el matrimonio, en la sexualidad, y arrancamos ya en este mes a trabajar sobre la niñez. Y nos acompaña junto a Lu, la experta Nancy Mangoret, que no solo tiene tres patas. La primera, que es pastora de niñez desde hace años y trabaja desde lo espiritual con los chicos. La segunda, que es psicóloga y trabaja de cerca con familias y con niños. Y la tercera, que con Lu tenemos el privilegio de conocer a sus hijos de cerca, y junto a Jorge han hecho una tarea fenomenal. Quienes conocen a Mati, a Ese, a Jorge, tienen muchas virtudes para destacar, y eso habla del trabajo de los padres. Así que, Nancy, qué lindo que estemos juntos hoy para tener este tiempo. ¿Cómo estás? Eso es Bueno, espectacular. Acá ya están saludando. Silvana te saluda. Bueno, hermoso el programa de Sil también. ¿Cómo estás, Sil? Flor acá dice, una gran abuela. Claro, es verdad. También ahora estrenó hace un año ese nuevo rol. Así que bueno, te están saludando acá en el chat. Te mandan también muchos cariños y demás. Bueno, qué lindo poder estar compartiendo este tiempo. Hablábamos con Nancy en la semana y yo le decía, la verdad es que ahí a veces los padres recurrimos a Google, a toda esa plataforma para aprender de nuestros hijos, así que qué bueno que podamos tenerte a vos, Nancy, y sacarnos las dudas con alguien que sabe de verdad. sí, porque aparte, más allá de la temática, ¿no?, que es tan importante, lo que tiene que ver con niñez, estamos en un contexto muy particular, ¿no, Nancy? Donde los chicos también están experimentando otras cosas con este encierro y como familias. Conozcamos a nuestros hijos, que es ir viendo los indicadores del desarrollo de los chicos, que es una manera de conocerlos y saber más o menos qué conductas como papás tenemos que esperar de parte de ellos. Digamos, por eso está hecho en un contexto de normalidad, digamos, ¿no? Digamos, este aislamiento, esta pandemia, digamos, no tiene precedentes. No, yo le decía a Lu, no hay ningún tipo de material, manual, escrito, digamos, qué son las conductas esperables en tiempo de pandemia. ¿Les conviene hacer esto? No existe, ¿sí? Y Claro, todo este desarrollo que vamos a ir viendo se ve alterado, digamos, por el contexto. Obvio que el contexto juega un papel fundamental en el desarrollo del chico. Y esto de pandemia no solo en el chico, sino en los padres también, que están un poco desesperados, ¿no? Porque ya son 200 días, te diría, ¿no? Entonces, digamos, y uno ve, digamos, que la problemática se repite, independientemente del tipo de familia o la familia que sea, todos apuntan a ya no aguanto más, ¿qué hago con él? La conducta, ya no. Y por otro lado, uno trata de ayudarle y decir, bueno, hay que estar con ellos. Sí, pero ¿quién me atiende a mí? Como diciendo, los padres también necesitan como que alguien nos apuntale en medio de este aislamiento y esta pandemia, ¿no? Así que es una situación particular, ¿sí? Quizás nosotros sentemos las bases de experiencia o estadísticas de qué se vivió o cómo pudimos enfrentar la pandemia con nuestros hijos y en familia, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto. Pero totalmente que esa aparte uno ya no ve tan clara la luz al final del túnel, ¿viste? Decís, no sé cuánto va a durar esto. Es como, esto puede seguir adaptarse para sobrevivir. Es como sigue la teoría ahí evolutiva, digamos, que el que no se adapta no sobrevive. Así que bueno, vamos a aprender mucho de eso también. Incluso con los chicos vos decís, bueno, adquirió ciertas habilidades, ciertas destrezas, cierta autonomía, y en medio de esta pandemia tienen un retroceso, digamos, a etapas anteriores, ¿no? Hay como una regresión y un retroceso porque esto los descoloca, ¿no?
Claro, Así que bueno, claro. Bueno, muy bien, Nancy. Bueno, me gusta para una mentalidad como la mía que hables de indicadores. Me ayuda mucho. Así que con la expectativa de que nos compartas, dale vos que sos la que tenés el contenido y acá estamos con Lu, la audiencia. Aprovechemos a Nancy de nuevo, tiene mucha experiencia y riqueza y es valiosa la oportunidad de hacer preguntas y charlar sobre el tema junto con el contenido que nos comparte Nancy. Todo tuyo, Nan. bueno, antes que nada, bueno, agradecerles nuevamente poder compartir y, digamos, tratar de hacer de este encuentro una charla, digamos, como una charla abierta en el living, en el comedor de casa, donde podamos ir contando qué nos pasa y qué es lo que nosotros tenemos que esperar de las conductas de nuestros hijos. Tal como lo dice el encuentro de Conozcamos a nuestros hijos, una manera de conocerlos es, digamos, a través de las cosas que son esperables en el desarrollo evolutivo del niño. La vez anterior, digamos, en una de las charlas anteriores, el pastor Sebastián y Valeria hablaron de esto del ciclo vital familiar, ¿no? Y, digamos, dentro de este ciclo familiar había una parte donde decía que pasaban por 4 grandes etapas y en las que nos vamos a enfocar nosotros en la que somos padres de nuestros hijos, ¿no? El ciclo vital familiar, digamos, está expuesto acá, diferentes autores tienen una apertura distinta de cómo definirlo, que es, bueno, la formación de la pareja, el matrimonio sin hijos, familia con nuevos hijos, familia con hijos en edad preescolar, con hijos escolares, familia con hijos adolescentes, familia como plataforma de pensamiento donde uno los prepara, digamos, para su independencia y hacia el área laboral, familia en la etapa media y familia anciana. En negrito, el 4, 5 y 6 son los que vamos a ver hoy, digamos. Va a abarcar chicos en edad escolar, preescolar y adolescentes, ¿sí? Ese sería donde nosotros nos vamos a enfocar. A ver la siguiente. Los niños en edad preescolar, sobre los que vamos a estar hablando y enfocándonos, tienen de 3 a 5 años. Los niños en edad escolar de 6 a 11 y adolescentes, yo puse adolescentes jóvenes porque en realidad la adolescencia abarca mucho más, sino que vamos a enfocarnos solamente en el inicio. Si tuviéramos que abarcar todas las edades, estaríamos más de 1 hora y media, entonces nos vamos a enfocar creo que en estos que son los que la mayoría, digamos, estamos y conocemos y podemos ver. La siguiente. Digamos, la Biblia también habla de indicadores del desarrollo, ¿no? No con ese título, por supuesto, no vamos a ir a la Biblia a buscar, digamos, en la concordancia indicadores del desarrollo, porque no va a estar de esa manera, pero, digamos, hay un versículo que está en Lucas 2:52 que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Son 4 patas que tienen que ver con el crecimiento de un niño. Habla en el momento que Jesús cumplía 12 años, a su regreso de su primer visita al templo de Jerusalén por la Pascua. Y habla, el texto utiliza el verbo y crecía, no es que creció. Esto habla de un proceso, digamos, que es algo que empieza y va a lo largo de toda la vida. Y en ese proceso empiezan a haber cambios que indican crecimiento, que indican desarrollo. Cambios cognitivos, psicológicos, sociales y espirituales, que es a lo que se refiere el versículo. Y esto habla de una integralidad. No es que dice creció en sabiduría, crecía digamos, era como que todo crecía al mismo tiempo. Eso habla de un equilibrio. Yo veo en esto, digo, increíble, digo, la sabiduría de Dios en la creación, cómo estas 4 patas, manteniendo un equilibrio, hablan de un crecimiento, ¿no? Que es el que se tiene que dar, y es un ejemplo de cómo nosotros, las personas, tenemos que crecer. Digamos, no es que si yo crezco en estatura, la otra parte cognitiva y psicológica va por otro lado. El crecer físicamente tiene un impacto en lo emocional, tiene un impacto en lo cognitivo, tiene un impacto en lo social y en lo espiritual.
Y eso es más o menos lo que vamos a estar viendo. A ver la siguiente. ¿Cómo veo reflejado esas 4 áreas? ¿Sí? Los puedo, digamos, que hay un desarrollo, lo puedo ver en el lenguaje, en el juego, en el aprendizaje, en la motricidad, en cómo se mueve el niño, ¿no? Cómo se va moviendo desde que nace hasta las diferentes etapas. Cómo interactúa con sus pares, con sus padres, con sus hermanos. ¿Qué pasa con su identidad? ¿Cómo va desarrollando esa identidad, ¿sí? A medida que va creciendo. ¿Qué pasa con sus emociones? Y en esto es fundamental, ¿qué pasa con Dios, no? ¿Cómo es la parte espiritual del niño? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que ese desarrollo espiritual se dé? ¿Sí? Estos son los indicadores generales que vamos a estar viendo, ¿sí? Y manifiestan dependiendo de cada una de las edades. La que sigue. Estos son los indicadores de 3 a 5 años. Lo que quiero recalcar es lo siguiente. Digamos, las etapas estas de desarrollo no son tan, digamos, estáticas, tan firmes, ¿sí? Que el niño vaya adquiriendo ciertas habilidades, ciertas destrezas, va a depender de la familia, del contexto, digamos, de las características propias del niño, de la situación por la que está pasando. Entonces, puede variar la adquisición dependiendo de todo esto, no es tan fijo, no es que yo digo, bueno, si a los 3 años no adquirió esto, bueno, entonces tengo problema. No, hay que darle tiempo. Cada niño va evolucionando a su tiempo y a su ritmo. Yo como papá lo que puedo hacer es promover, estimular que esos indicadores se vayan desarrollando, ¿sí? Pero no puedo apurarlos. Hay un tiempo también que es propio del niño, ¿sí? Y estas son las generalidades que nosotros podemos encontrar y vamos a ver en los niños de 3 a 5 años. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mundo exterior? La siguiente. Digamos, cuando hablamos del mundo exterior, digamos, el niño ya a los 3 años empieza a darse cuenta que su mundo no es solamente el familiar, no es solamente papá, mamá, las personas que están al cuidado del niño. Hay otro mundo que está fuera de esa realidad. Entonces, es ahí como que el niño tiene que empezar a encontrarse con un mundo exterior, que es inevitable, que no hay manera de que lo pueda evitar y que es ineludible. Ahora, ¿qué pasa cuando se enfrenta con este mundo exterior que está fuera de su familia? Empieza a haber algunas rebeliones y algunos choques, ¿no? Porque, digamos, el niño desde que nace hasta que empieza a lo mejor a los 3 años ir a un jardín maternal o estar fuera de casa, digamos, su ambiente es, digamos, como el principio del placer. Él está acostumbrado que se satisfagan sus necesidades. Yo hago esto, me dan de comer, me bañan, me cambian los pañales, me dan el juguete, digamos. Es satisfacción del niño, ¿no? De sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Ahora pasa a un mundo que es la realidad, que es totalmente distinta. Entonces, entre ese mundo, digamos, que tiene que ver con el principio del placer o de la realidad, hay un choque, que a veces el niño se revela, ¿sí? Que no le gusta mucho, pero termina más o menos bien aceptándolo. Seguimos. Los miedos, fundamental en esta etapa, es una etapa que se caracteriza por los miedos, ¿no? El niño empieza a diferenciar, digamos, miedo a la oscuridad, es muy común el miedo a la oscuridad, a las tormentas, miedo a la separación de los padres, ¿no? A esa separación, miedo al abandono, a que él quede en otro lugar. Y los miedos son característicos de cada edad. No es lo mismo el miedo que siente un niño a los 3 años que el que siente un niño a los 7 u 8 años. Digamos, pasan a lo mejor de la oscuridad a después quizás otro tipo de miedo como que, no sé, como que un robo, que entren a la casa, ¿sí? Con situaciones más reales que empieza a ver a lo mejor en algún informativo, en alguna experiencia que haya vivido,
¿sí? Ahora, ¿cómo surgen estos miedos? Tiene que ver con la imaginación y la fantasía que el niño trae. Pero también tiene que ver cómo actúan los padres frente a esto. Muchas veces hemos escuchado, yo creo que ahora menos, no hagas esto porque viene el cuco, no hagas esto porque te ponga acá. Entonces ya, digamos, le creas al niño una realidad, un miedo sin, digamos, innecesario, que después es difícil sacárselo, ¿sí? Sigamos a la otra. Ahí estaba, Nancy, de chicos, la patada a la cortina del baño. Ah, es cierto. Mira, justo hoy hablaba con un nene, con un paciente, que tiene miedo de ir al baño. Y dice que tiene miedo que aparezca algo detrás de la cortina del baño que está en la bañera, ¿no? Claro, Entonces sí, yo le decía, bueno, pero si vos entrás al baño, le digo, antes de cerrar la puerta del baño, corren la cortina, la dejan abierta, digo, ahí ya no se te va el miedo. Y me dice, no, porque tengo miedo que aparezca algo por la rejilla donde se va el agua. Entonces hay otro pensamiento que a él le está generando ese temor. El baño puede ser uno, pero hay que ver y analizar. Generalmente no es, en los chicos más grandes, no es el miedo a algo en sí, sino lo que yo pienso que va a pasar, ¿sí? De esa situación. Yo le decía, bueno, ¿y qué pensás? Miedo a la oscuridad. ¿Y qué pensás? Que entró alguien a mi casa. Entonces lo que le produce el miedo no es la oscuridad sola, sino pensar que alguien haya entrado, ¿sí? Entonces, bueno, es trabajar en esto. Lo importante es no minimizar lo que siente el niño, digamos, acompañarlo en esto, no decirle, pero vos sos un miedoso, salí de acá, no burlarse, no hacerlo sentir el ridículo delante de familiares o amigos, mirá, vos le tenés miedo, contale. Eso es terrible, ¿sí? Porque lo que uno tiene que hacer es acompañarlo, porque es válido que él sienta miedo. En realidad todos a distintas edades y por distintos motivos tenemos miedo a algo. Pero no es minimizar, bueno, es acompañar, comprender, escucharlo, que él pueda hablar qué es lo que le produce este miedo. Para hablar de los miedos hay que hacer un capítulo aparte porque hay montones de recursos que se puede utilizar con el niño, ¿sí? Pero característico que empiezan en esta edad. Sigamos. Típico. No sé si con esta foto se dan una idea de que estamos hablando de frustración, enojo. Es característico también en esta edad que los chicos se frustren y esto de que hacen berrinche, ¿no? Que los chicos empiezan a patalear y a gritar en público, que los padres no sabemos dónde meternos, y queremos salir, no queremos que nadie nos mire y te miran todos, porque el chico está haciendo un berrinche. Bueno, digamos, esto es propio de esta edad, sobre todo entre los 3 y 4 años. Ahora, el que el niño se tenga que enfrentar a una negativa, lo ayuda a él para autoafirmarse como niño, ¿no? Que se pueda encontrar que hay algo que no se puede. Bueno, ahora no, hacer berrinche, pero ahora no, ¿sí? Hay maneras también de explicarle cómo tratarlo esto, también se puede hacer. ¿Qué hacemos cuando está en público? Bueno, no castigarlo, no hacer, bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero en esta etapa es típico, ¿sí? Sigamos. El pensamiento del niño en esta etapa todavía no hay un pensamiento lógico. Va por el lado de lo que tiene que ver con el carácter intuitivo, por lo que él ve en concreto, ¿sí? Y va aprendiendo de la realidad externa, pero no hay un pensamiento lógico, ¿sí? Tiene que ver con lo que percibe y es intuitivo, ¿sí? A esta edad, y se va preparando para la escuela primaria, donde ahí va a aparecer el pensamiento lógico. Seguimos. Acá hay un chiste ahí de Mafalda, que el nene chiquito Guille le dice, ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Lo dice en su lenguaje, ¿no? Pero, digamos, ahí se muestra a Guille que con ese lápiz pintó toda la pared, escribió, dibujó, de todo, ¿sí? Esto tiene que ver con la curiosidad, ¿no? En este caso, él está viendo a ver qué es lo que pasa con el lápiz y practica de una manera que no es con una hoja de papel
y practican cualquier superficie. A esta edad, todos los niños sienten curiosidad por lo que los rodea. Y eso es una gran ventaja, porque la curiosidad es parte del proceso de aprendizaje. Digamos, para aprender, no solamente uno tiene que tener la capacidad de poder aprender, sino también tener el deseo de aprender, de ver de qué se trata, de ver qué pasa con las cosas, de ver qué es lo que está del otro lado. Y en esta etapa, con la curiosidad, todos los padres recordarán cuando el niño empieza a hacer preguntas permanentemente, que es el preguntón, que uno no ve el momento que termine de preguntar, porque ya es como que cansa y ya se le acabaron las respuestas. Esto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero es la manera en la que ellos pueden aprender, a través de la curiosidad y de estas preguntas. La que sigue, que es del lenguaje. En esta etapa el niño va a hacer, digamos, un mayor manejo del lenguaje y va a progresar de una manera bastante rápida y es un avance muy importante. Es a través del lenguaje el niño va a poder, digamos, afirmarse, aumenta también su capacidad para recordar, para describir situaciones pasadas, y empieza a adquirir una mayor facilidad para expresarse. Los progresos que hacen en esta etapa son grandes y además le va a servir este progreso en el lenguaje para determinar un sistema de comunicación y de conexión con las otras personas, de intercambiar con los otros, en especial con los adultos. La que sigue. Bueno, habilidades psicomotrices. En esta etapa, estas habilidades psicomotrices se despliegan de una manera muy, muy importante. Cuando hablamos de psicomotricidad, hablamos de dos dimensiones importantes, digamos. Una tiene que ver con todo el desarrollo de los huesos, el crecimiento de los huesos, de los músculos, pero ese desarrollo y ese crecimiento de los músculos no se da en un contexto solo, sino que se da dentro del ambiente de los vínculos, en el ambiente de la familia. Ninguna adquisición, digamos, que uno tiene en lo que tiene que ver con lo motriz es aislada, sino que va enganchada con el contexto del vínculo familiar. En esta etapa, nosotros vamos a ver a los chicos que les encanta, digamos, trepar, saltar, empujar, empieza a querer dar vueltas, expresa un placer de conquistar la altura, es como que no se cansa, ¿no? Todo es a través del movimiento, y uno a veces dice, bueno, pero este chico no se cansa nunca, ¿no? Llega la noche, bueno, va a estar cansado y sigue, tiene pilas y salta, bueno, es propio y característico de esta edad. Pero, así como les digo esto, hay que darles el tiempo que ellos necesitan para desarrollar estas habilidades. La siguiente. Que hablamos de que expresa los sentimientos sin ningún tipo de inhibición. El niño en esta edad, el cuerpo también es, digamos, un medio y un vehículo para que él pueda expresar sus emociones y su estado de ánimo. El niño en esta etapa imita, además, y acompaña la imitación con gestos, con palabras, y expresa lo que siente sin ningún tipo de inhibición. Es una etapa abundante en lo que tiene que ver con lo motriz y con lo sensorial. Seguimos. Bueno, importante lo de otros semejantes. El niño hasta los 3 años está acostumbrado a ver a su grupo familiar, digamos, a los que están encargados de su cuidado, que era lo que decíamos antes cuando conoce el mundo exterior. Conoce también a partir de ahora que hay otros semejantes que salen de los límites familiares. Y empieza a través del juego a conectarse y a estar con ellos.
muchas veces si uno los ve en compañía de otros semejantes, uno los escucha como que están hablando y le está contando qué es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, ahora agarro el autito y va contando lo que hace como una manera de tener en cuenta al otro. Pero, digamos, esto no significa que hay, digamos, una tarea, digamos, colaborativa, sino que es hasta ahí, porque también aparecen las rivalidades cuando tratan de realizar estas actividades comunitarias. Es muy común verlo en los chicos, los vemos en el jardín, los vemos en las clases de nuestras actividades del Ministerio de Niñez, digamos, como cuando uno trata de hacer con los nenes más pequeños estas actividades comunitarias, como que hay una rivalidad, ¿no? Como que quieren llegar ellos primero, como que corren al otro. ¿Por qué? Porque el niño en esta etapa es egocéntrico, solamente ve el mundo a través de sí mismo. Vamos con la otra que tiene que ver con el juego. En esta etapa el juego es primordial. Siempre es importante el juego, pero en esta etapa, digamos, el jugar es una forma de vivir que tiene el niño. A través del juego, el niño va a expresar su mundo interior, ¿no? A través del juego, él va a expresar aquellas cosas que pasan en su vida cotidiana, aquellos cuentos o historias que le han contado, los va expresando y los va exteriorizando a través del juego, y es primordial. Es como que a través del juego el niño puede expresar lo de su mundo interno y lo coloca en su mundo exterior. Es decir, el juego se utiliza entre lo que es la fantasía y la realidad que él está enfrentando ahora en esta etapa. Y vamos a la última de estos indicadores que teníamos presentados, que tiene que ver con la escuela infantil. Cuando yo pongo escuela infantil, en este caso me estoy refiriendo a lo que es la etapa previa a la escuela primaria. ¿Sí? Estoy hablando del jardín de infantes, jardín maternal, preescolar, ¿sí? Las relaciones con los iguales empiezan a funcionar dentro de este encuadre que viene a ser el jardín o la escuela infantil. Es importante que el niño pueda interactuar con otros en otro ambiente que no sea la casa, porque le va a brindar las oportunidades que dentro de casa y con la familia no las tiene, donde va a despertar la creatividad, donde se va a poder conectar con otros, donde va a poder, digamos, desarrollar todo su potencial que tiene que ver con esta etapa. Pero, digamos, la escuela infantil no tomarlo como un castigo, sino que sea un lugar donde él pueda ir, digamos, a desarrollarse. Los niños en este ambiente ejercitan la creatividad, la iniciativa, la capacidad de cooperar, que son características y habilidades que le van a servir para un buen desarrollo social, emocional e intelectual. Este es más o menos el panorama de ciertos indicadores o lo que podemos encontrar en los niños de 3 a 5 años. Antes de pasar a la otra etapa, que es la etapa, digamos, de la escuela primaria, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran acotar, Javi, Lu, este ritmo, a esta velocidad, quizás tomando nota de lo que voy hablando, algo que haya quedado o que necesite que lo explique un poco mejor. Mirá, Nancy, acá vamos a ahorrarnos algunas consultas, así que vamos a aprovechar a pleno hoy. Una de las preguntas que me surgía es la siguiente, ¿no? Ahí recién hablabas el rol que tiene la escuela, el jardín de infantes, digamos, en la vida de los chicos. Y hoy por la coyuntura, porque en general los padres trabajan ambos y demás, muchas veces el chico va muy temprano al colegio. Y siempre está un poco esa duda de a qué edad es ideal que el chico arranque el colegio. ¿Es bueno que arranque muy chiquitito o en sala de 1, sala de 2? O en realidad lo mejor es que arranque en sala de 3, que ya empieza, digamos, lo que se llama nivel inicial. Lo que pasa es que, digamos, si van digamos, tiene que ver mucho lo de 1 y 2 años con la necesidad también familiar, ¿no? Que es lo que pasa esto que decís que empiezan a trabajar,
que necesitan que esté en un lugar cuidado y que se incentive todo el desarrollo, porque, digamos, en un jardín se va a incentivar muchísimo ese desarrollo. Pero, digamos, si vos me decís, tengo la posibilidad de esperar hasta los 3 años, esperás hasta los 3 años. Quizás a los 2 años, no todo el horario completo, ¿sí? Claro. Digamos, que no sean a lo mejor, viste, una jornada completa o todo el día, siempre y cuando no haya una necesidad de parte de los padres, que, claro. Digamos, y si en es el caso, una elección. Claro. Sí. En el caso, por ejemplo, que una persona pueda optar entre que el chico esté en la casa cuidado por o su abuela o alguien, una niñera o algo así, versus mandarlo al colegio, digamos. O sea, ¿hay algo que corre riesgo en que el chico vaya al colegio muy temprano? No sé, su sentido no, en realidad, digamos, si queda en casa con una persona, si es de la familia, mejor todavía, digamos, tiene un cuidado cuerpo a cuerpo, es personalizado y hecho a la medida del niño, ¿sí? Si es en la escuela, digamos, en lo que está expuesto quizás es a esto que empiezan con los resfríos, con los contagios, que se enferman más seguido, porque, digamos, está en contacto con otra cantidad de chicos, con otros adultos, donde toda esta parte se esparce, digamos, es eso más que nada, ¿sí? Pero bien, digamos, hay que fijarse el lugar, la cantidad de chicos, si va a ir desde chiquito, fijarse el lugar, qué cantidad de chicos hay, qué cantidad de adultos tiene también el lugar, o sea, cuántos chicos están a cargo de un adulto. Si vos me decís, hay uno para 10 chicos de 2 años, y la verdad que es medio complicado, porque si lo tiene que hacer, ahora si vos decís, bueno, cada 5 hay uno, hay otro más, digamos, puede ser, ¿sí? Bueno, igual te digo, tiene que ver con la necesidad mucho de los padres, ¿no? Porque vos decís, bueno, no tengo ningún familiar, tendría que pensar en una persona que lo venga a cuidar. A veces las personas idóneas no las conseguís tan fácil, ¿sí? No. Es bastante difícil, ¿no? Y te queda siempre esa duda, ¿qué hará, qué no hará, lo cuidará, no lo cuidará? Porque decís, cámaras. También cámaras. Bueno, es verdad, cámaras, es verdad, totalmente. Entonces decís, ante esa incertidumbre decís, bueno, lo llevo a un jardín maternal, me siento más tranquila, me siento más segura, aunque uno después escucha cosas que también pasan. Hay que hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo del lugar donde uno pone, investigar. Si yo no me siento tranquila como papá, como mamá, no lo dejo. Si hay cosas que a mí no me cierran y pasó tal cosa, no lo dejaría. Lo mismo con las personas, ¿no? Digamos, pero lo de las cámaras, fundamental también. Nancy. A la pregunta que vos decías, si tengo la posibilidad, prefiero que quede en casa y a lo mejor, digamos, puede ir a un jardín maternal a los 2 y yo opto, bueno, lo llevo 2 veces por semana, no lo tomo como una obligatoriedad, digamos. Exacto, de que tiene que cumplir tal horario, tiene que ir todos los días, levantarte que te toca el jardín. No, si yo soy flexible en eso, ¿sí? Porque muchos te dicen, no, está en medio de adultos, no tiene contacto con niños. Que esa es otra de las causas también. Y bueno, llévalo pocas horas, de vez en cuando, no todos los días, eso sí. Buenísimo, Nancy. Y te hago, bueno, justamente hablabas del juego y cómo el juego, digamos, bueno, lo que interpretamos, ¿no? Que hace que el chico salga de ese imaginario y se conecte con la realidad. Y vos nos contabas que toda la terapia con niños es a través del juego. Es con el juego, es totalmente con el juego. Como padres, y es con porque, digamos, es donde vos lo ves, digamos, yo no... Digamos, con un adolescente sí uno puede charlarse de otras cosas, pero con el niño es jugar. Y y bueno, y él como que va poniendo en los personajes, ya sea en los cuentos, con los títeres, o con, digamos, muñecos, y te va armando toda la historia, y vos ahí, digamos, tenés un panorama de lo que está pasando, o cómo es, quizás, el manejo de las relaciones familiares en el hogar. Claro, a eso te iba a preguntar, cómo uno jugando con sus hijos puede también
aprender a escucharlos. Totalmente. No, aparte te arman historias, ¿viste? Entonces te dicen, ¿y este quién es? No, porque vino y llegó y lo mandó en penitencia. ¿Y quién? ¿Viste? Entonces te arman todo lo que le pasó a él, que quizás vos le preguntás, no te lo cuentas, pero te lo arma con los distintos personajes, ¿viste? Y es más, lo arma con animales también, ¿no? Porque busca al animal, que el otro que se pelea, lo pone a dormir, lo pone acá. Bueno, es increíble cómo el juego, digamos, te permite explorar toda esa parte. Y el juego es importante. La autoestima fuerte. ¿Cómo? Hay que jugar con la autoestima fuerte. Mamá es totalmente. El que va a retar al nene. Totalmente, tal cual, tal cual. Y es importante, una vez se dice, sí está jugando, pero digamos, el niño que no juega está mostrando que hay algo que no anda bien. ¿Sí? El niño, digamos, el mundo real, normal del niño es que juegue, ¿sí? Claro. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Que juegue, que se mueva, cuando pasa, digamos, se quejan a veces porque se mueven y no se quedan quietos. Cuando se quedan quietos, preocupate porque algo está pasando, ¿no? Bien, indicador. Nancy, ahí en el chat nos pregunta Katia Morín, ¿los celos son normales entre hermanos de 2 y 4 años? Sí, totalmente. Totalmente. Bien. Es que en realidad el niño, digamos, tiene una confrontación de sentimientos, ¿no? Porque es el hermano, lo quiere, pero le está ocupando un lugar que antes era mío. El amor de papá ahora lo tengo que dividir, antes era todo mío, ahora tenemos... Entonces tienen esa confrontación de sentimientos, digamos, vos le decís si lo ama, obvio que lo ama, ¿sí? Pero en el fondo, digamos, hay esto que se da y es normal, Ahí hay que ayudarlo para que, bueno, que entienda que mamá también lo quiere a él, que la familia igual lo sigue queriendo, digamos, tratar de... Pero sí, hay celos y es normal. Que no nos agarre el moralismo, ¿no? ¿Cómo? Que no nos agarre el moralismo, ¿viste? Los celos están mal, no hay que ser egoístas, hay que ser solidarios. No, tal cual. No, y aparte dejar que el niño lo exprese, ¿no? Claro. Dan, y una más hablabas de los miedos, de los enojos. Esto de que el nene quiere algo y si no se lo das, se enoja y las reacciones son variadas. Yo puedo dar con luego ejemplo de nuestro, pero ¿cuál es, como papás, ¿no? La respuesta frente al enojo, aconsejada frente a un berrinche no moderado, sino, digamos, frente a un enojo porque quería algo, no se lo diste y patalea, se tira al piso y grita? ¿Cuál es una buena respuesta como papá? No, digamos, dentro de esta edad estamos hablando, ¿no? Siempre, porque obvio que un berrinche a los 15 años no lo vamos a aceptar tampoco, ¿no? No vamos a hablar de los berrinches que te hacía Ezequiel a los 15, pero sí. Entonces, digamos, no, el de 2, 3 años, 4 años. Claro, en cuanto al enojo, la mayoría, muchísimas de las consultas que yo tengo es por el tema del enojo y la conducta del chico. Que por los que vienen a consultar, muchos son más grandes, tipo chicos de 7 años, 8 años. Ahí es otro el tema. En el caso de los chicos es propio de los chiquitos, ¿sí? Digamos, se enfrentan al no y no les gusta el no, ¿no? Pero tienen que entender, digamos, ahí hay que tener una paciencia y una tolerancia que es terrible, ¿no? Tratar de explicar esto no, buscarle otra alternativa. Mira, con esto no, te podés lastimar, ¿sí? Ahora no, vení, escúchame. Tratar de abrazarlo, no decirle que no llore, porque muchos dicen, basta, no llores más, terminalo. No, porque el niño quiere expresarlo, digamos, y es necesario. Lo que sí hay que enseñarle que el enojo no se puede expresar de la forma que yo quiero, en el sentido, está bien, expreso el enojo y revoleo todo por el aire, rompo esto, le pego una patada al perro, no. ¿Sí? No, claro, porque pasan esas cosas, ¿no? Entonces, no, así no. Y entonces es llevarlo a lo mejor, que se calme, a ver, contale a mamá qué te pasa, vamos a buscar esto, le damos otra cosa, y sentarse al lado hasta que termine de llorar mientras uno le va hablando, ¿sí? Claro. El tema es si pasa fuera de casa.
El tema es si pasa fuera de casa y me lo hace en el supermercado o en el shopping, ¿viste? Entonces, ahí tampoco retarlo delante de todos. Ahí no retarlo delante de todos tampoco, llevarlo a un costado, vení, a ver qué te pasa, digamos. Es como que hay que tener mucha paciencia. Y explicarle siempre después, cuando se calmó, mirá, esto no, así no va, no ves que te hace sentir mal a vos, te quedaste sin el juguete, podemos buscar otra cosa, pero llevarlo a esto, ¿no? Digamos, no censurar ni reprimir el tema de que no llore y no grite, ¿no? Pero qué importante esto que decís, Nancy, porque me parece que hoy, digamos, en entornos donde los dos papás trabajan y llegan cansados al trabajo y el chico hace un berrinche, por ahí la reacción natural es más... Consentir. O consentir y darle el celular para que se calme, o la respuesta más violenta a través del grito o el coso para que También. la relación no siga. Y en definitiva se daña, digamos, en estos años tan importantes, qué importante lo que mencionás de la paciencia, de acompañar, de hablar y de ser firme sin gritar y sin ser violento, ¿no? No, y aparte demostrarles que hay otra manera, ¿no? De demostrar el enojo y bueno, y además es prepararlo porque, digamos, si yo en casa lo consiento con todo, va a salir a este mundo exterior donde no todos lo van a consentir y se va a estrellar después y va a ser peor, ¿cierto? Porque va a querer hacer lo mismo, berrinche que hace en casa, lo va a querer hacer en la escuela, lo va a querer hacer en la casa de un compañerito y ahí es peor todavía. Claro, claro. Nancy, acá pregunta a Katy si las penitencias son efectivas a esta edad. Lo que pasa que son, digamos, yo a veces lo que hago es esto de decir, bueno, a ver, cálmate, vamos a ver, sentate acá, te quedas un ratito sentado, como armar, a veces yo sugiero armar como un sector de la calma, un lugar de la calma en casa. A ver, nos sentamos acá. A ver, este es el lugar de la calma. Nos sentamos un ratito, nos calmamos y después seguimos. Pero que haya, esa es una posibilidad, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es el lugar de la calma. Y la otra es sentarlo, y esto que a veces nosotros utilizamos mucho con los chicos es el tiempo afuera. Mirá, ahora te calmas, te sentás acá, un ratito, quietito, y ese ratito quietito que yo lo siento, no lo pongo en una pieza ni nada, al lado mío o en el lugar donde yo lo pueda ver, obvio, pero sentado. Y el tiempo afuera tiene que ver con la edad. O sea, si tiene 3 años, son 3 minutos, no más de eso. Sí, 2 minutos, un ratito, bueno. Claro, porque tiene que ver con la edad del niño. No puedo decir, sentate ahí, calmate y lo tengo ahí 1 hora. No, es imposible. Son 3 minutos. Se llama tiempo afuera, o lo otro es el lugar de la calma, que a veces decís, bueno, un lugar donde se pueda sentar, un almohadón, a ver, tranquilo, qué sé yo. Bueno, ya está, vamos, ¿sí? Claro. Pero no, a lo mejor todavía, penitencia. Digo, no, así esto no, y listo. Bien. Bueno, creo que está respondida. ¿Entendés más o menos? Sí, están diciendo en el chat que muy bueno los... Y bueno, acá también Pacolerna está comentando. Muy bueno lo que decís. Sin disciplina no hay recompensas, así que bueno, van a ir comentando. El tema de la disciplina, eso ahora lo podemos ver si querés en la otra etapa, digamos, que tiene que ver con disciplina, castigo, penitencia, digamos, es darle de otra manera, yo lo trato de conversar con los padres, ahora lo vamos a ver. Dale. Impecable, Nancy, bueno, vamos. Dale, seguimos. Vamos con la otra etapa. La etapa de 6 a 11 años, ¿sí? Ahí hablamos del pensamiento lógico. La edad de la razón, la frustración, el ser reconocidos como personas, los juegos grupales, la intimidad, la vida social, lealtad entre pares, la televisión, los videojuegos y qué pasa con el cuerpo en esta etapa. Vamos a la siguiente, el pensamiento lógico. Nosotros veíamos en la etapa anterior que el niño no tenía un pensamiento lógico, sino que se manejaba a través de un pensamiento que utilizaba la intuición, que era intuitivo. En esta etapa ya el niño utiliza un pensamiento lógico y más analítico. Y está conectado con lo que muchos llaman la edad de la razón, ¿no? El niño en esta etapa, que es la siguiente transparencia que habla de la edad de la razón,
chiste dice, a veces dependemos mucho de lo que digan los demás. No es cierto, le contesta el otro, tenés razón. Digamos, es una manera de decir, digamos, es la edad de la razón, tenés razón y punto, y ahí se cortó. ¿Sí? Pero en el niño, digamos, empieza a aumentar esta capacidad de razonar. La siguiente. Y como aumenta esta capacidad de razonar y de reflexionar y tener un pensamiento lógico y más analítico, el niño puede ahora entonces tener mayor tolerancia a la frustración, porque puede reflexionar. Ya no está tan inmerso en este mundo de fantasías y deseos como lo estaba en la etapa anterior. Otra de las características que sigue es las que necesitan ser reconocidos como personas, tanto de parte de su familia como también de parte del ámbito escolar y también de sus amigos. Necesitan ellos hacerse un lugar entre los otros. Esto también le permite descubrirse a sí mismo. A lo largo de esta etapa, el niño comenzará a ser dueño de sí mismo, y esto favorece que se vaya distanciando de a poco, independizando de a poco de los padres. Como veíamos en otra etapa, el juego, en este caso, de esta etapa, son importantes los juegos grupales. Esta etapa, digamos, a través del juego, ofrece ampliar tanto las capacidades físicas como las intelectuales, ¿no? Digamos, y los juegos y la actividad física va a depender de la edad, porque esta etapa es un margen bastante amplio de 6 a 11 años. Y los juegos no solamente sirven como una descarga de energía, sino también como una enseñanza del funcionamiento grupal, ¿no? Empieza a aprender la rivalidad, aprende el dominio y la integración corporal, y empieza a aprender también la tolerancia entre unos y otros. En esta etapa también tenemos que el niño va adquiriendo deberes y obligaciones, ¿no? Acá tenemos otro chiste, ¿no?, de Mafalda, dice, portate bien, portate bien. Uno no puede portarse siempre bien, dice. Todos los hijos del mundo nos portamos unas veces bien y otras mal, ¿no? Esto que estamos constantemente diciéndole, hace esto, ¿no? Como que el niño empieza ahora a descubrir que así como hay obligaciones, también tiene deberes. Deberes en el sentido que, como se da en la escuela, ¿no? Digamos, un mundo de obligaciones y deberes que deberá aprender a cumplir y a respetar. Y va a tener que, digamos, buscar un equilibrio entre los deseos y las prohibiciones. La escuela es el ámbito que le abre todo este abanico de posibilidad donde él pueda, digamos, ver y adquirir este sentido de obligación, así también como de los deberes. La escuela ahora, digamos, es el espacio donde el niño aprende e incorpora reglas fundamentalmente de convivencia. Antes era el lugar de socialización, era su familia, ahora pasa a hacerlo la escuela. Seguimos. La vida social, importantísimo y es primordial para los chicos de esta etapa, digamos. Es prioritaria la vida social y le da mucha importancia a los iguales. Es una parte, digamos, necesaria para el niño poder independizarse de los adultos, ¿no? Pero también, así como se independiza de los adultos, necesita que sus pares lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, busca maneras de llamar la atención y también a veces se impone. Y empieza esta relación con sus iguales de amigos rivales. En esta etapa, la autoestima del niño se pone en juego de una manera muy, muy importante. Hablando del grupo y de la vida social, una de las cosas que tiene mucha importancia es la lealtad a su grupo de pertenencia, que es la siguiente. Al principio, digamos, el niño, cuando empieza en la escuela, su referente al que también idealiza de
misma que idealiza a sus padres en su familia. Pero esto ocurre al principio de la entrada a la escuela primaria. Poco a poco, ese lugar que el maestro tiene, que está idealizado, va cediendo y va apareciendo un lugar mucho más importante que tiene que ver con el grupo. Digamos, la aceptación del grupo de pertenencia toma mucha más importancia. Y el niño también ahí empieza a descubrir lo que tiene que ver con la igualdad, la justicia, descubre el acuerdo entre iguales y le da mucha importancia a ser leal al grupo de pertenencia. Y no tanto como al principio de esta etapa, que tenía que ver con la relación con su maestro. Al niño lo que más le preocupa en esta etapa es que el resto de los iguales lo acepte, por encima de la aprobación de los padres, incluso del resultado escolar. Intimidad, que es la siguiente. Al final de esta etapa, empecemos más o menos de los 10 a los 11 años, aparece lo que es el preámbulo de la adolescencia, que está justo por llegar. Y aparece un fuerte deseo por preservar la intimidad. Veíamos que el niño en la etapa anterior expresaba sus sentimientos sin ningún tipo de inhibición. Al finalizar esta segunda etapa, despliega una necesidad de estar solo y muchas veces puede mostrarse tímido. Expresa con palabras lo que desea, lo que siente, y en esta última parte de la etapa tiene un control de sus sentimientos y emociones. Y descubre que no tiene tanta necesidad de poder exteriorizarlo, sino que se los guarda y hace una retrospección de lo que él está sintiendo. Ya no se expresa ingenuamente o en forma espontánea lo que desea. Y evita uso libre a sus emociones, sintiendo que estas emociones solamente tienen que ver con él. Lo que sigue, que tiene que ver con algo tan importante que son la televisión, los videojuegos, y faltaría agregar acá todo lo que está concerniente a las redes sociales. El chiste acá dice, mamá, ¿puedo ver la tele? Y la mamá le contesta, sí, siempre y cuando no la enciendas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Dentro de las dos fotos vemos la foto del otro nene como que está totalmente compenetrado en este videojuego, y lo que tienen que hacer los padres es tratar de poner un límite para que no se convierta en algo adictivo, ¿no? Y pase horas y horas frente con estos dispositivos. Si bien la televisión, las redes sociales, los videojuegos pueden ser un instrumento o un medio para adquirir ciertas destrezas, ciertos conocimientos, para poder desplegar el espíritu crítico, ¿no? De lo que está viendo, de lo que está haciendo, hay que tener cuidado en esto de que se extiendan muchas horas en el uso. Hoy en día, en esta pandemia en la que estamos, en este aislamiento, todo lo que los padres habían logrado en cuanto a limitar ciertas barreras en uso, muchos me dicen, Nancy, ¿ahora qué hago? Porque, digamos, yo no quería que haga esto, pero, digamos, tienen que conectados al Zoom de la escuela, tienen que utilizar la computadora, el celular, conectarse o mantener por lo menos un contacto social con sus amigos, a través de videollamadas, de un juego. Entonces, todo lo que yo había tratado de ponerle límite, ahora tengo que ser más flexible frente a la situación que estamos todos viviendo. Y eso pasa y tiene que ver con la flexibilidad de los padres de poder adaptarse a los contextos que nos toca vivir, ¿no? Sin embargo, digamos, no por eso tenemos que dejar que estén todo el día. Controlar los contenidos de lo que ven, controlar o mirar qué tipo de juegos, con qué tipo de redes sociales están actuando, digamos, pero controlar desde lo que es el espíritu crítico, en el sentido, bueno, te conviene, te parece, digamos, que el niño, como ya tiene un pensamiento, pueda, digamos, él mismo ver a lo que está apuntando los padres del por qué le están cuestionando ese uso.
Y por último, tiene que ver con el cuerpo. Al final, al final de esta etapa, se empiezan a producir grandes cambios en el cuerpo de los niños, ¿no? A los 10 años ya entran en lo que es una etapa prepuberal, empezarán cambios profundos físicos que transformarán a la niña en mujer, y tanto en las niñas como en los niños es importante que los chicos estén preparados mentalmente para afrontar estos cambios. Esto es un pantallazo de, digamos, los mayores indicadores en esta etapa de la niñez de 6 a 11 años. Preguntaban antes, con respecto a la disciplina o las penitencias, yo lo que trato de hablar a veces con los padres, que tenga que ver que no es una penitencia, sino que es una decisión del niño, ¿no? Yo le planteo esto, digamos, mira, vos vas a ver un ejemplo, ¿no? Podés ver la serie de Netflix, solamente 2 episodios o un episodio de media hora. Cuando termina eso, tenés que hacer la tarea, o vamos a cenar, o lo que tengas. Si cuando terminas esa media hora vos no haces la tarea, bueno, yo la próxima vez voy a poder ver el episodio siguiente, un ejemplo, ¿no? Digamos, pero que el chico, digamos, anticipara lo que pasa. Primero anticipar, avisarle, ese dicho que dice quien avisa no traiciona, pero bueno, avisarle, y que el chico decida, digamos. Entonces, digamos, ha pasado muchas veces y dice, sí, porque vos no me dejaste. No, yo te dejé, vos decidiste no ver el próximo episodio. Vos elegiste no hacer la tarea. Bueno, ahora, digamos, la decisión no es mía. Es como que los padres son los malos. Digamos, en esta edad ya puede empezar a decidir y puede empezar a conocer, y conoce perfectamente bien entre lo que está bien y el mal, ¿no? Digamos, y sabe que la decisión es de él, ¿no? Porque y esto acordado entre los padres, porque a veces se da que el padre la deja y la madre no. Entonces, digamos, los dos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Los dos le tienen que hablar diciendo, mira, esto es así, y ya sabe cuál va a ser la consecuencia. Mira, vos tomaste esta decisión, si tomás esta decisión, te vas por este lado, si tomás esta, podés ver el episodio que sigue. Pero, digamos, el que decidió fue el niño, ¿sí? No, y ponerle, digamos, esto de cosas que sean alcanzables, ¿no? Por decir, no, si no lo haces, te saco la computadora por una semana. Imposible, no lo vas a cumplir nunca, porque una semana, a la semana. Es más, a mí los chicos me lo han dicho, no, pero me dice eso, pero nunca lo cumple. Entonces, digamos, vos fijate en el consultorio tranquilamente, no, yo lo hago, pero mi mamá me dice, pero yo sé que como nunca lo hace, yo sigo. Entonces, digamos, no tiene valor la palabra porque no la puede cumplir, ¿sí? Así que eso es importante verlo con ellos. Y tampoco, digamos, en el momento que lo está haciendo o que no está cumpliendo con algo, yo empezar a los gritos, no, ahora te saco esto. No, no es el momento es anticipar. Mira, yo te avisé, esto es así, vos decidís, ¿qué querés hacer? ¿No? Y bueno, igual a veces el chico se va a poner en que no quiere, se le saca y punto, ¿no? Pero digamos, es una de las maneras que puede, digamos, funcionar, ¿no? Bien. Siento que estoy escuchando a Mango hablar. Me lo imagino por un momento a Mango diciendo en las textuales palabras de Nancy, así que... Dice ahí, acota Diana Decker sobre esto, Nancy, sería decisión-consecuencia. Sí, ¿no? Más o menos exacto. Claro, exactamente, digamos, es como decís, yo decido si al terminar el primer episodio apago y voy a ver la tarea, o si sigo con o sigo viéndolo sin hacer la tarea. Bueno, si seguís, pasa esto. Si no seguís, pero es así, decisión, consecuencia. ¿Viste como el diagrama de flujo en computación? El diagrama de flujo en computación.
¿Apago la tele? Sí, tal cosa, no apago tal otra. Esto Pero más o vaya a menos la lo mismo. página 4 y ahí está lo que sigue. Tal cual, tal cual. Ahora, todo esto, este crecimiento va acompañado, que lo vamos a ver después al final, en la parte espiritual. ¿Qué hacemos los padres en esto? Ah, perfecto. Yo no sé si querés responderlo ahora o si no dejas para el final, pero hablabas de que en esta etapa aparece la vida social, la lealtad entre los pares y el tema de la autoestima era un tema crítico en esta etapa. Mi pregunta es, Sí. como padres, ¿qué es importante en esta etapa y cuánto incide la etapa anterior para estar listo para esta etapa en ese aspecto de la autoestima? La autoestima la vas construyendo desde la etapa anterior. Digamos, es como que uno va construyendo. La autoestima se construye con las cosas que yo escucho, las cosas que el otro hace conmigo, cómo se comporta conmigo, ¿sí? Y qué lugar yo ocupo para el otro, ¿sí? Entonces, es una construcción permanente, ¿sí? Digamos, estimular al niño, felicitarlo por cada logro, aunque a uno le parezca, es una para él es un esfuerzo terrible, ¿sí? No minimizar las cosas que va alcanzando, ¿sí? Estimular a esto, decir, mira, vos pudiste hacer tal cosa, esto vas a poder, dale, yo te ayudo, ¿ves? Entonces, a lo mejor ayudar, mostrarle cómo lo hacemos, hasta que después lo pueda hacer solo. Es increíble el niño, cómo cambia cuando él puede alcanzar y lograr algo, ¿sí? Pero algo que, digamos, no porque le quiero hacer, no para satisfacer el gusto de mamá y papá, sino para algo que me hace bien a mí. No es que yo estoy buscando satisfacer a mamá y papá. Dígame, mira qué bueno, vos pudiste hacer tal cosa. Bueno, si pudiste esto, seguro que lo otro vas a poder. A ver, yo te ayudo, vamos, ¿no? Y digamos, de esa manera uno va construyendo. Y lo que vos decís, Javi, es cierto, en esta etapa la autoestima es terrible. Yo tengo varios casos de niños, ¿sí? Con una autoestima bajísima, pero bajísima más que nada por el contexto escolar y a veces de los mismos compañeros, ¿no? Que, como decíamos, que es tan importante para el niño ser parte, estar en su grupo de pertenencia, y buscan constantemente a veces la aprobación del grupo más que de sus propios padres. Y cuando el grupo no le da cabida, el niño sufre un montón. Y tengo varios de los pacientes que atiendo en consultorio con esta problemática. Una de las cosas que te dicen es esto, ¿no? Y chicos que a lo mejor te dicen, no, me usan para pedirme la tarea y después no me llaman para jugar o para hacer otra actividad social, ¿no? Bueno, eso también va todo en detrimento de su autoestima, es fortalecerlo para poder enfrentar estas cosas que son de nuestra sociedad y de nuestro mundo, ¿no? Claro. Acá hay una pregunta que nos hace Erna, que dice cuando el enojo, cuando el capricho sería la resolución de la disciplina, lo lleva a romper algo con mucha violencia, ¿eso es un sentimiento o puede estar, ella dice, poseído por un espíritu? O es decir, ¿cuál sería el límite de ese enojo? No, en realidad ese enojo, digamos, digamos, decíamos antes, manifestar esta emoción. Hay algo que a él le activó una emoción que es el enojo. Automáticamente la demostró de una manera incorrecta. Lo que hay es trabajar con el niño, ¿sí? Para decirle que esa no es la manera de expresar el enojo, ¿sí? Digamos, de tirar cosas o de romper. Digo, ¿no? Yo lo llevo directamente a los juguetes de ellos. Mira, si yo me enojo, mira, vengo y te rompo un juguete, ¿vos te gustaría? No, claro. Digamos. Y la otra es que él puede controlarlo. Entonces, empezar a enseñarle técnicas que pueda controlarlo. No validar lo que hizo, está bien, porque uno dice, bueno, sí, es la manera que se enoja. No, no es la manera, sí, está bien, es la manera que se enoja, pero no es la manera de canalizar el enojo que es saludable, ¿sí? Claro. Digamos, de una manera, hagámoslo de una manera saludable sin que te lastimes vos y sin que se lastime el otro, ¿sí? Claro. Pero no, digamos. Bien. No, y aparte no dejar avanzarlo, ¿no? Claro. En ese enojo. Son 8:10, Nan. ¿Cómo estamos para el contenido y cierre? No sé si quedan preguntas o para administrar el tiempo, digo, y que podamos escuchar todo. Yo lo hago
hago un pantallazo quizás por de la etapa primera de la adolescencia, no voy a entrar muy en detalle, sino características generales, les cuento de la parte espiritual y Dale. listo. Porque Dale, yo creo dale. que la adolescencia va a haber otro más específico de adolescencia, quizás Claro. con mucho más abarcativo, ¿sí? Dale, dale, dale. Perfecto, Nan, pero me parece perfecto. bueno así escucharlo Bueno, todo. dale. Vamos a la etapa de 12 a 14 años, que es una etapa de grandes cambios. Los cambios que, ahora sí le pido a Carlos que pase a la siguiente directamente. Perfecto. Es una etapa de grandes cambios. Deja de ser niño, pero todavía no adquirió, digamos, el estatus de adulto. Y el cambio más grande que se hace visible en esta etapa es cuando entra en la pubertad. La pubertad es la parte, digamos, inicial de la adolescencia, donde hay un montón de cambios que se traducen en el cuerpo, en lo físico, donde uno puede, digamos, verlo. La pubertad es el desencadenante de estos cambios, de todo este proceso que va a ser la entrada en la adolescencia. Los cambios tienen que ver con la parte hormonal, pero estos cambios, como decíamos antes, sí, suceden a nivel físico, a nivel hormonal, pero actúa directamente también en los factores psicosociales, porque es imposible separar lo psicosocial de lo que es biológico puramente, ¿sí? Y nadie vive sus cambios en el vacío, sino que se acompañan de las reacciones de todo nuestro entorno. Cambia mucho en esta etapa también la forma del pensamiento, ¿no? Se hace una nueva forma del pensamiento que es mucho más riguroso. Acá en el chiste dice, pensá que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó a nadie, está hablando de los padres, ¿no? Quiere decir que uno empieza a educar y es padre siéndolo, ¿no? No hay digamos, una preparación, digamos, previa. Puede conocer, pero la experiencia es en el momento de ser padres. Ese cambio de pensamiento se traduce en cambios cognitivos e intelectuales muy importantes. Se empieza a cuestionar las cosas, ¿no? No es que lo toma así nomás, sino que va cuestionando y puede separar lo real de lo posible. El niño antes utilizaba descripciones, pero el adolescente ahora es capaz de dar explicaciones que son razonadas. Pasamos a la siguiente, su personalidad e identidad. La infancia, es decir, el periodo anterior, es el periodo clave de la formación de la personalidad, pero la adolescencia es fundamental para la consolidación, ya que ahora todo el trabajo que estuvo haciendo antes va a responder las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me interesa? Y la personalidad va a estar en permanente construcción y en revisión a lo largo de toda la vida. Los cambios de la pubertad también llevan digamos, a cuestionarnos y a revisar la identidad. Las nuevas capacidades le van a permitir definir al adolescente, digamos, sus vivencias, sus pensamientos, sus sentimientos y deseos, así como su capacidad también en cuanto a las preferencias con las relaciones con los demás. Hablamos también de la identidad, en este caso, que es construir la identidad, va a ser coherente, digamos, con este proceso. Y es un proceso, la verdad, apasionante. Claro, uno lo ve desde afuera. Los adolescentes van a encontrarse con un estilo propio, van a empezar a definir su estilo, las propias maneras de pensar, sus propias formas de estar en el mundo, de interactuar con los demás, se va a empezar a diferenciar de los demás. No es una tarea fácil. Acá en este chiste lo ve, como que cada uno va definiendo su propio estilo, ¿no? A veces uno como padres quiere imponer ciertas características, ciertos estilos, no, pero yo lo hacía así, y el adolescente, el preadolescente es el que empieza a definir este estilo porque necesita afianzarse y diferenciarse del resto. Hay también un desarrollo moral, ¿no? Digamos, antes, esto que vemos entre el bien, entre lo que está bueno y lo que está malo. En la etapa anterior había como una
obediencia ciega, ¿no? Y no se cuestionaban las normas. En este caso, ya tiene una capacidad y un pensamiento en el que razona y puede llegar a cuestionar y las normas en vez de aceptarlas directamente porque alguien se las dice, ¿no? Evitar el castigo y ser recompensado no es suficiente para obedecer una norma. Él de esta manera va llevando este proceso a tener una autonomía. La que sigue. Las relaciones familiares. Si nos ponemos a hablar con las familias de los chicos que están entrando en esta etapa, todos resaltan muchas veces el tema de los conflictos que puede haber entre padres y hijos. Pero digamos, el adolescente necesita ir distanciándose y adquiriendo autonomía, independizándose de los padres, ¿no? Y lo que ayuda en estos casos es la flexibilidad y el diálogo por parte de los padres. La autonomía se consigue, ¿no?, de una manera progresiva y requiere un acompañamiento por parte de los padres desde el cuidado y el afecto. Si uno se acerca de esta manera a los chicos que están pasando por esta etapa, digamos que los conflictos pueden ser menores, ¿no? Digamos, a través de este diálogo, de acercamiento, de cuidado, un diálogo donde puede haber también flexibilidad en las decisiones. Los hijos van a sentirse controlados si uno le pregunta por sus amistades, y si uno no le pregunta se van a sentir abandonados. Entonces, uno tiene que hacerlo quizás con una actitud respetuosa con respecto a las elecciones de amigos que empiezan a hacer los chicos. Porque, digamos, lo que empieza a importar, y sigue, en realidad empezó la etapa anterior y ahora se afianza aún más, es el grupo de iguales. Las relaciones con el grupo de iguales van a convertirse en esta época el referente más importante, ya que le va a proporcionar estabilidad, seguridad al adolescente desde la necesidad de poder compartir sus propias experiencias. Digamos, el grupo de iguales es el lugar y el ámbito donde él se socializa. En la etapa anterior tenía que ver la escuela, en la anterior era la familia, ahora es su grupo de iguales. Y como decíamos antes, en esta etapa empieza a adquirir esta independencia, donde busca una autonomía. Pero, tal como lo muestra este dibujo, digamos, los padres están ahí tratando de atajar, digamos, tratar de ayudarlo a que esa autonomía la pueda ir adquiriendo de una manera progresiva, donde los padres no se tienen que desentender. El adolescente necesita el acompañamiento de los padres. No que los padres sean amigos, pero sí necesita que estén cuidándolo, digamos, orientándolos. Ellos van a decir que no los necesitan, que lo pueden hacer solo y se van a regir por lo que dicen los amigos. Pero que ellos tienen que saber que papá, mamá, la familia está ahí para acompañarlo en este tránsito de pasar de la infancia a la madurez. Otra de las cosas que le preocupa mucho en esta etapa es la imagen. Se preocupan por la imagen física, cómo se ven, la manera en que se visten, cómo es su cuerpo. Y acá lo dice, necesito que me aconsejes, Mafalda, veamos, ¿de qué se trata? Decime qué puedes hacer con una imagen tan interesante como la mía. No es un chiste, pero en realidad, digamos, ellos están pendientes de la imagen y de lo que los otros, sus pares, ven de su propia imagen, ¿no? Hay que estar muy atento a estos también porque también empiezan, con respecto a esta imagen, empiezan a surgir a lo mejor estos trastornos de la alimentación que son muy perjudiciales. Y lo último hablamos de las emociones. En este caso, los chicos de esta etapa, digamos, no demuestran tanto afecto a sus padres. Quizás con su grupo de pares sí, pero como que la demostración del afecto no quiere decir que no los quieran, sino que no lo demuestran, ¿no? Y yo lo he visto en chicos, digamos que a lo mejor entrada ya en el primer año de la secundaria, no quieren que a lo mejor los papás les den un beso, los abracen frente a los compañeros, no demuestran ese cariño. Entre ellos sí, se abrazan, se saludan, no tienen problema.
pero que esté papá, mamá dándole un beso, acompañándolo, esa parte no les gusta nada, ¿no? Es como que van manteniendo distancia y hay que respetarlos en este sentido. Y por último, dentro de esta etapa, vemos el contexto educativo, ¿no? Acá lo que dice Mafalda es, voy a cerrar después con eso, los adolescentes pasan, o los chicos de esta etapa de 12 a 14 años, de estar en la escuela primaria, donde son los más grandes, donde todos los saludan, donde se conocen todas las reglas de la escuela, los lugares, los chicos, los profesores, a un ambiente que es la escuela secundaria, donde de ser los mayores pasan a ser los más chicos, ¿no? Y eso también es un cambio donde, digamos, tienen que buscar nuevamente ese lugar, ¿no? Volver a posicionarse y volver a encontrar el lugar. Se interesan en esta etapa por tantas cosas nuevas que el interés por el estudio suele a veces bajar o reducirse, porque están más ocupados en otras cosas como por ejemplo el grupo de iguales. Y lo que dice acá Mafalda dice, la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Y todo lo que tiene que ver con, digamos, no solo la educación escolar, sino la educación que reciben en casa, cómo los padres acompañan todo este proceso, todas estas etapas del desarrollo, digamos, que puedan estar educando, acompañando, siendo ejemplo, hablando, dialogando, siendo flexibles y estando atenta a las necesidades de cada una de estas etapas. Hasta acá tiene que ver con lo que estábamos mirando y analizando de los indicadores del desarrollo. Me queda una que tiene que ver con el aspecto espiritual, que las voy a ir pasando rápidamente porque ya no nos alcanza el tiempo. Yo mucho de esto del aspecto espiritual, que es una de las patas que veíamos del versículo de Lucas 2:52, porque hablaba de que Jesús crecía, digamos, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios, tiene que ver con esa relación con Dios, y para con los hombres, que es la parte social. El aspecto espiritual es importantísimo. Nosotros como padres somos los primeros responsables, y la Biblia lo dice, Dios lo dice de esta manera, de la educación, digamos, espiritual de nuestros hijos. Esa educación no se delega, ¿sí? Quizás la podamos complementar y acompañar en todo lo que tiene que ver con la enseñanza en nuestros programas infantiles de la iglesia. Pero, digamos, los primeros responsables somos nosotros los padres. Ahora, ¿cómo va adquiriendo el niño esta noción de Dios, de la Biblia, de la fe? Veamos, lo hacemos rápido, a ver, Carlos, en la próxima. Digamos, yo voy a pasar a hacer un pantallazo, la palabra que uno, digamos, esto fue preparado específicamente para los maestros y maestras de estas edades. La palabra que uno le hable tiene que ser corta, en conceptos simples y concretos a los 3 años, y a los 3 años aprenden todo a través de los sentidos. En esa edad nosotros le hablamos de un Dios creador, que creó el cielo, digamos, todo lo que es concreto, lo que él puede mirar, lo que él puede tocar, lo que él puede gustar, ¿sí? Es lo que llamamos una inteligencia práctica. Darles la oportunidad que incorporen la palabra de Dios a través de, digamos, de estas características mencionadas. A los 4 años comprende lo que es alabar a Dios y agradecerle por medio de sus acciones. Uno dice, no, pero no entiende nada. Digamos, si yo en casa, cada vez que me siento a comer, doy gracias, es un hábito que él va a incorporar. Sabe que hay un Dios, Jesús, a quien yo le estoy dando las gracias. Después irá entendiéndolo más, irá incorporándolo, ¿sí? Pero, digamos, es ir viendo lo que papá y mamá hacen en casa. Cambia el rol de observador e interrogador, está constantemente, digamos, de la misma manera que en las otras etapas que vemos, en lo espiritual también te pregunta cosas que tienen que ver con la Biblia, con Dios, con Jesús. Tratar de darles recursos atractivos y actividades entretenidas que faciliten este aprendizaje. La que sigue.
A los 5 años comprende lo que es alabar a Dios, discierne entre el bien y el mal. Hay que presentarles desafíos grupales porque ya esa actividad en grupos, digamos, donde él puede poner en práctica lo que va aprendiendo, es algo para afianzar estos conceptos. De 6 a 7 años piensa mucho en Dios y en el cielo, les encantan las historias de la Biblia, los seres de la Biblia le parecen muy reales, discierne entre lo bueno y lo malo, y puede empezar a participar en discusiones en la clase. La que sigue. A los 8 años su mundo se está expandiendo y comienza a haber interés por las misiones, poder darle la facilidad que él pueda, digamos, poner en práctica esto que va aprendiendo de las misiones, es algo que les encanta y, digamos, despierta este espíritu de ayudar al otro, donde él se puede sentir útil haciendo algo por otro. Ahora puede leer su propia Biblia, a los 9 años puede abarcar las historias de la Biblia, le gustan los héroes, y pueden ser motivados en gran manera hacia un carácter y acción cristiana. Y ya comprenden lo que es el servicio a los demás. Seguimos. A los 10 años es responsable, puede discutir ya su fe cristiana, necesita que le ayudemos porque empiezan los cuestionamientos de sus compañeros, de aquellos que no son cristianos, y donde el grupo de pertenencia para él es importante, y donde él no quiere sentirse diferente. ¿Cómo hace para contarle a otros que él cree en Jesús, que hay un Jesús que lo ama, que está siempre con él, ¿no? Y ahí empiezan a veces estas dificultades donde poder discutir su fe requiere de una ayuda de parte de los maestros y también de la familia. Puede, digamos, continuar aprendiendo hechos de la Biblia y aplicarlos a su propia vida. Ya a los 11 años empieza a pensar en lo que va a ser su vida más adelante, responde a actividades de grupo en la iglesia, le encanta ser parte de las actividades de la iglesia y puede expresar en forma tangible su fe y necesita una oportunidad para esto. Y la última, que es de 12 a 14 años, digamos, acá, digamos, podemos aprovechar mucho esta etapa para que con los conceptos básicos de la vida cristiana pueda ser intercalados con temáticas claves que lo están atravesando a él, o inquietudes o problemáticas propias de esta edad como veíamos en la etapa anterior. Pueden tratar temas ya más en profundidad sobre el bautismo, la oración, la conversión, la amistad y la sexualidad. Hasta acá fue todo rápido. He terminado con esta parte, pero digamos, nosotros como padres, como iglesia, somos responsables de fomentar y, digamos, desarrollar la vida espiritual en nuestros niños, a través de diferentes actividades que la promuevan y acompañándolos y enseñándoles. Hasta acá hemos terminado. Pero es una carrera esto. Pues sí, el último trecho. Sabés que un poco tomo esto que desarrollaste al final y también con lo que hablaste de las últimas 12 etapas, ¿no? La importancia de los pares y demás. Y qué importante también como padres procurar, a veces, ¿no? Cuando son chicos, no sé, quizás algunos tienen algún conflicto y demás, y otros no, se llevan bien con sus amigos del colegio y demás, y los lleva a la iglesia. Y bueno, estás apurado, o no tenés tiempo para dejarlo en niñez, o no procurás que desarrolle un vínculo ahí, pero qué importante es que el desarrollo de vínculos dentro de una comunidad de fe, y hacerlo desde la edad temprana para que no te acuerdes tarde, digamos, ¿no? Cuando no, tal cual, y además, digamos, esto que vos decís es cierto, promover la amistad con los chicos que tienen tu misma fe, ¿no? Porque, digamos, si no encuentran el grupo, van a ir después a otro lado. Y además, estimularlos a que vayan. La otra vez, una mamá me preguntaba, dice, cuando tus hijos eran adolescentes, ¿vos los obligabas a ir a la... ¿Querían ir a la iglesia? ¿Vos los obligabas? Digo, mira... En realidad nunca les pregunté si querían o no querían. Nunca me pregunté, no les pregunté, vamos, digamos, ¿no? Digamos, el estimular, el acompañar, el estar en todas las actividades, el acompañarlo a los campamentos, hay todo un esfuerzo de los padres.
si yo no hago ese esfuerzo, después no puedo hacer un reclamo. Bueno, no pasó nada, ¿sí? Pero, digamos, Claro. me causaba gracia. Dice, no, porque el mío no quiere ir. Entonces yo le digo que se quede en casa. Bueno, le digo, ¿a la escuela quiere ir? Bueno, digamos, a la escuela tampoco quieren ir a los amigos. Entonces, digamos, tengo que preocuparme en que haya un grupo de amigos que muchas veces el hecho de ir a una actividad en la iglesia en esta etapa, digamos, influye más el grupo de amigos o que tenga un grupo de amigos con quien verme que la actividad en sí, ¿no? Porque, Claro. viste, que se van chateando, dice, vos vas, yo voy. Si vos vas, entonces yo también, ¿viste? Típico, Claro. ¿no? Pero fomentarlo desde la casa también. Tal cual, ¿no? Claro. O invitarlo a un día a tomar la merienda a los chicos, o después, antes de la actividad, o después. Digamos, hay un esfuerzo importante que hacer en este sentido. Sí, Sí, totalmente. pero es verdad. Y me encanta. Otras veces que hemos hablado, siempre destacás esto, ¿no? Que cuando hay un problema con un chico, hay un problema con los padres. Y la responsabilidad también un poco, eso que le decimos a los chicos, de que lo que haces tiene consecuencias, tomarlo también como padres. No, Y bueno, pero, lo que hacemos o dejamos de hacer tiene impacto. exacto. Pero mira, desde la consejería, que digamos, también desde lo pastoral, me habían traído a un niño para que lo atendiéramos en la parte pastoral, ¿no? Problema de conducta, no sé lo que en este momento específico lo que decía la mamá, pero yo me acuerdo que hablo con la mamá, ella me explica todo esto, y yo le pregunto, ¿vos pediste consejería pastoral también? ¿Y por qué tengo que pedir yo? Si el problema lo tiene él. Entonces, digamos, hay un error conceptual de esto, ¿no? Digamos, ya partimos mal, digo, bueno, pero hay una conducta del niño donde no vive solo aislado en una maceta, hay un contexto que está, ¿no? Digamos, entonces, pero digamos, esto de que yo te traigo al nene desde la consejería pastoral o el consultorio terapéutico para que tipo me lo arregle, ¿no? Tipo, como decíamos el otro día, tipo lavarropa, mira, no centrifuga, no sabemos cuál será el problema, pero, digamos, no centrifuga, pero, ¿sí? Hay que ver, dice, digamos, ¿qué hiciste para que no centrifugue, no? Pero, digamos, pasa eso, pero pasa tanto en el consultorio como en lo espiritual también, ¿eh? Entonces, bueno, es trabajar con la familia y que la familia, digamos, se dé cuenta, digamos, que el papel fundamental está en casa, ¿sí? Claro. Que después busquemos ayuda para que nos ayuden a manejar las cosas, sí, pero tiene que nacer todo de la familia, ¿no? Sí. Nancy, la verdad que ha sido espectacular la charla, diste 32, los conté. No sé si quedó alguna. No, sin los consejos espirituales, los 32 aspectos e indicadores a mirar en las distintas etapas, que también me despertaba a mí qué apasionante el rol de papá, ¿no? De poder acompañar a un niño en todo eso y la responsabilidad que Dios nos da, el regalo de la paternidad que es maravilloso y qué lindo cómo podemos ser un instrumento de Dios para que nuestros hijos se formen bien, ¿no? En todos esos aspectos. Diste un pantallazo dentro de cada cosa, sé que da para un programa. No, por eso fue tipo una carrera, porque después si te pones a cada uno, es analizar cada uno y ver qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo ayudar desde mi lugar, digamos. Y además cada uno tiene su particularidad, ¿no? Claro, cual, total. Pero bueno, qué lujo tener a pastores así de niñez, realmente el programa de niñez de la iglesia es impresionante y bueno, siempre a modo de broma, ahí Mango y Flor nos dicen, nuestro único rol es no arruinar lo que niñez hizo durante todos estos años. Por supuesto que no es así porque ellos también hacen un trabajo impresionante, pero bueno, es la verdad que con la responsabilidad, pero sobre todo esto con la sabiduría, la fe y con bueno, toda la unción que lo hacen es hermoso. Así que aprovechamos también para agradecerles el trabajo que hacen con los chicos, con los nuestros también. Y lo mismo en el chat está lleno ahí de agradecimientos y felicitaciones y excelente la charla. Gracias. Así que bueno. Muy, muy bueno, Nancy. Muchas gracias. Para mí yo he aprendido. Buen gusto.
totalmente. Sí, digamos, Bueno, y siempre hay para aprender, y siempre hay para aprender. Hay que tener esa humildad siempre de abrirse a lo nuevo que el Señor Totalmente, Bueno, totalmente. se nos fue la hora, yo me quedaría hablando porque en realidad me quedaron preguntas, pero no importa, vamos a seguir aprovechándote en otros espacios. Nancy, gracias por tu tiempo, gracias también a todas gracias a Carlos también ahí que me pasó toda la presentación. Carlos es la clave de todo esto. Charlie es el motor de esta escuela. Carlos es el que permite que podamos hablar y imitamos algo, digamos. Así que, tal cual. Bueno, me encantó, un privilegio poder haber compartido. Muchas gracias. Bueno. No, por favor, gracias. Ahí también a Sebi y Vale que nos da este espacio para poder conversar. Así que bueno, acá todos están saludándote, después podés leer los mensajes, los saludos. Bueno, después los voy a leer, muchas gracias. Angélica, Nati, Vale, bueno, todos ahí mandándote fuerte abrazo. Bueno, muy buenas noches para todos, sigamos aprovechando la programación. Nos vemos. Las escuelas que están, la verdad que es fenomenal el contenido de cada semana. Gracias, Nancy, abrazo grande, Nancy, saludos para todos. Nos vemos semana próxima. Chao, chao, Dios los bendiga. Chao. La verdad que es muy largo. De cosas que yo ahora